Pues pasamos ya, por último, al último trabajo fin de grado que tenemos. En el chat. Nos decís que, por favor, si alguno tiene algún problema concreto con el sonido, nos contáis un poco en el chat, ¿vale? Tenemos ahora con nosotros a Fernando Rodríguez, que nos va a hacer una presentación. Mirad, hemos venido viendo una revisión bibliográfica, un estudio cualitativo, y ahora nos trae Fernando Rodríguez un estudio observacional que nos va a presentar. Un segundito, que se me ha ido. Aquí. Vale, nos lo va a presentar estupendamente. Fernando también, en este caso, ha tenido que hacer el sobreesfuerzo de hacernos la presentación para las jornadas. Le hemos pedido que sea ágil, como es el último de los TFGs, pero bueno, va a hacer un sobreesfuerzo porque él venía aquí a darnos una disertación, pues lo que es un TFG al final, que si no tienes media hora no lo puedes contar bien. Y es cierto que, bueno, pues Fernando va a hacer un esfuerzo muy grande para contárnoslo. Este estudio que se planteó el año pasado por parte de la Unidad de Medicina Interna de nuestro CAUPA actual. Fernando, te doy el paso. Mi TFG es un poco más largo. Bueno, intentaremos. Mi TFG fue sobre el uso del instrumento NECPAL en una unidad de medicina interna, pero para entender bien qué es el instrumento NECPAL necesitamos saber un poco cómo son y cómo están desarrollados los cuidados paliativos. En el 2011, la OMS dice que más de 20 millones de personas fallecieron por una enfermedad que requerían de cuidados paliativos y únicamente un 14% de ellas fueron las que lo recibieron. No fue hasta 2002 cuando dio la primera definición de cuidados paliativos y posteriormente en 2014 fue cuando la revisó y añadió los cuidados paliativos pediátricos. Los principios e instrumentos básicos de los cuidados paliativos, bueno, pues son estos: aliviar el... Más todavía, venga. Promocionan alivio del dolor y otros síntomas, afirman la vida, toman la muerte como un proceso normal, no intentan acelerar ni retrasar la muerte. Proponen un sistema de apoyo para los familiares y los allegados, se basan en un equipo multiprofesional, pero bueno, los tres pilares fundamentales de los cuidados paliativos son estos tres, ¿no? Alivio del dolor y otros síntomas, sistema de apoyo para los familiares y allegados y la metodología basada en un equipo multiprofesional. Tradicionalmente, los cuidados paliativos únicamente se daban para los pacientes que padecían cáncer, porque era una de las enfermedades que era más predecible y su evolución es mucho más predecible. Y, sin embargo, los enfermos con enfermedades crónicas eran tratados activamente durante toda su vida sin ningún tipo de medida paliativa. El nuevo enfoque de los cuidados paliativos quiere cambiar esto. Sobre todo, lo fundamental es que los cuidados paliativos se den desde en cualquier etapa de una enfermedad grave, junto con los tratamientos activos. De la evolución de los cuidados paliativos, solamente 4 cosas para que veáis cómo ha ido cambiando un poco el enfoque de la medicina en cuanto a la muerte. En el siglo XIX, los cuidados, o sea, la medicina no estaba evolucionada y los cuidados eran orientados a acompañar al paciente a lo largo de su enfermedad. La muerte era considerada la última etapa y se celebraba en casa de aquel que iba a fallecer. Le acompañaban, le rodeaban hasta que moría. Después, en el siglo XX, la visión de la medicina cambia, la ciencia avanza y la visión de la medicina cambia completamente. El objetivo es luchar contra la enfermedad, desechar la idea de la muerte y considerarla incluso como un fracaso, convirtiéndose en un tema tabú. Aquí es donde nace el término de distanasia o encarnizamiento terapéutico, que son todas las terapias que se dan, que no curan al paciente y que simplemente quieren alargar la vida en condiciones penosas. Un momentillo, me adelanto. Los cuidados paliativos se fueron desarrollando a la vez que la medicina, pero no es hasta 1967 cuando se considera el inicio de los cuidados paliativos con Cicely Saunders, que crea el movimiento Hospice, funda hospitales para el tratamiento de estos pacientes, define el dolor total y forma a más profesionales para ello.
Los cuidados paliativos han seguido desarrollándose en todo el mundo, pero no a la misma velocidad. En 2011, la OMS también realiza otros estudios para determinar el nivel de desarrollo de todos los países, del desarrollo de los cuidados paliativos en todos los países. Y los agrupó en seis niveles. El nivel 1, que es el rojo, en los que no hay ninguna actividad paliativa. El nivel 2, que es el naranja un poco más oscuro, en los que ya empieza a haber como una capacidad de que quieren empezar a implantar cuidados paliativos. El 3A sería el naranja clarito, donde hay provisión aislada de cuidados paliativos. El 3B sería lo amarillo, ya hay una provisión más generalizada, pero no hay un sistema como tal. El 4A sería el verde claro, donde ya hay un sistema de cuidados paliativos, pero está todavía en una fase preliminar de integración. Y el 4B simplemente es que esa fase preliminar está un poco más avanzada. La situación en España, que se encontraba en el grupo 4A, en el verde clarito, como en el resto de los países de Europa, los cuidados paliativos se desarrollaron a partir de los 80. Fue en el 82 cuando se creó el primer servicio de cuidados paliativos, pero no fue reconocido oficialmente hasta el 87. Hasta el 92 no se formó la Sociedad Española de los Cuidados Paliativos y no es a partir del 2002 cuando las comunidades autónomas comienzan a incluir sus planes de los cuidados paliativos dentro de sus sistemas de salud. La población diana de los cuidados paliativos, como he dicho antes, la OMS dice que hay 20 millones de personas que van a requerir de cuidados paliativos. El 94% de ellos van a ser adultos y el 6% restante va a ser población infantil. Ese 6% corresponde a 1,2 millones de niños en el mundo que van a requerir de cuidados paliativos y estas son un poco las enfermedades que padecen, ¿no? Afecciones neonatales, sida, meningitis, anomalías congénitas. Para las enfermedades que requieren de cuidados paliativos para los adultos se han realizado más estudios que han determinado que son básicamente estas, que la OMS lo que hizo fue agruparlas en 3 grupos: cáncer, sida y enfermedades progresivas no malignas, o como nosotros las conocemos, crónicas. Luego la OMS también agrupó a todos los países en 6 regiones para determinar las necesidades paliativas de cada región. Como vemos, la que más predomina son las enfermedades crónicas, que es lo azul oscuro, excepto en África, donde predomina el SIDA, que sería lo naranja, y el cáncer está presente en todas las regiones, pero es muy variable, desde un 16%, por ejemplo, en África, hasta un 41% en el Pacífico Oeste. En España, el aumento de las enfermedades crónicas como consecuencia del envejecimiento de la población ha hecho que aumente las necesidades de cuidados paliativos. En el año 2000, la población mayor de 60 años era del 21% y en el 2020 es mayor del 27%, sobre todo aumentando en la franja de edad de 85 años o más. El 75% de todos los fallecidos en nuestro país tienen una o más enfermedades crónicas. Un tercio de ellos presentan una enfermedad de un órgano vital, como puede ser una insuficiencia cardíaca o una EPOC. Otro tercio por enfermedades crónicas degenerativas, como es la demencia o el síndrome de fragilidad, y un 25% presentan enfermedades oncológicas. ¿Qué quería? La dificultad que tienen las enfermedades crónicas es que la evolución de estas es muy impredecible. No se sabe en qué momento es el acertado para empezar con estos cuidados paliativos. Porque, por ejemplo, las enfermedades de un órgano vital, como es la insuficiencia cardíaca o la EPOC, tienen una evolución descendente en la que cada X tiempo se produce una crisis de la cual el paciente se recupera, pero nunca antes con el estado previo a la crisis, encontrándose en la final de su vida en una de estas crisis sin saber previamente cuál va a ser. En las enfermedades crónicas degenerativas, por ejemplo, tienen una evolución muy larga en la que el paciente sufre altibajos, el paciente empeora y luego vuelve a mejorar, pero siempre con una clara evolución descendente también en cuanto a lo funcional y fisiológico se refiere. Y en cada altibajo la necesidad de cuidados paliativos va a seguir aumentando, aunque tradicionalmente solamente se hayan dado cuidados paliativos a los pacientes oncológicos. Entonces, esto nos hace ver la necesidad de crear unos criterios y unos métodos para la detección precoz de estos enfermos, para detectar el momento en el que hay que empezar con estos cuidados paliativos, y de aquí es donde surge el proyecto NECPAL, que es un proyecto que se realiza en Cataluña, en el Instituto Catalán de Oncología, y cuyo objetivo principal es mejorar la atención paliativa de los enfermos en los servicios de salud mediante la identificación precoz en la situación de enfermedad avanzada terminal en cualquier nivel del sistema. Este proyecto se vertebra en 3 ejes, que era la investigación, la docencia y la implantación de un nuevo modelo de atención paliativa.
En Reino Unido se realizaron estudios muy similares, donde se crearon ya instrumentos para la detección precoz, que fue el PIG, y en Escocia otro igual, que fue el SPIN. Entonces, para la elaboración del instrumento NECPAL, lo que hicieron fue coger estos dos instrumentos, los validaron al español y con un consenso de 18 expertos, entre los que se encontraban médicos, enfermeros y psicólogos, elaboraron ya el instrumento NECPAL, que es una herramienta que permite identificar precozmente a personas con necesidades de atención paliativa y pronóstico de vida relativamente limitado, con el objetivo de mejorar gradual y progresivamente su atención, instaurando una visión o enfoque paliativos con énfasis en la mejora de calidad de atención integral y centrada en la persona. Entonces, el cuestionario NECPAL es este, que es una evaluación cuantitativa, multifactorial, no dicotómica, ¿te quedas? En el que consta de 4 bloques. El primer bloque sería la pregunta sorpresa, te sorprendería si el paciente muriese en los próximos 12 meses. Si sorprendería que el paciente muriese, entonces pues es un NECPAL negativo, el caso se archivaría y se volvería a evaluar al paciente a los 2-3 meses. En caso de que no te sorprendiese, ahí entonces ya sería un NECPAL positivo, seguirías con el resto del cuestionario y ya nos empezaríamos a plantear que ese paciente necesita de cuidados paliativos. En el bloque 2, demanda o necesidad, aquí es donde se valora si el paciente o la familia ha solicitado en algún momento algún tipo de tratamiento paliativo o si es por parte del profesional que ve esa necesidad del tratamiento paliativo. El bloque 3 son unos marcadores generales de severidad y progresión, donde se valoran los marcadores nutricionales, funcionales, números de ingresos en el último año, número de patologías. Y en el bloque 4 habría ya indicadores más específicos en función de la patología que presentase cada enfermo, ¿no? Enfermedades oncológicas, EPO, cardíacas, no degenerativas. Entonces, ¿cuándo se considera un paciente NECPAL positivo? Cuando la pregunta sorpresa ha sido, el bloque 1 ha sido positivo y tiene otro de los bloques siguientes positivo. Cuando se considera negativo, cuando la pregunta sorpresa ha sido negativa, sí que le sorprendería que muriese, entonces el caso se archivaría, como he dicho antes, y se volvería a valorar al paciente a los 2-3 meses. Este cuestionario, este instrumento, no tiene ni intención ni utilidad pronóstica. Debería realizarse por el equipo de medicina y enfermería, o bien de forma conjunta o individual, y lo que necesitan es conocer al paciente, por lo que lo ideal sería que lo realizase la enfermera de atención primaria. Como tienen que conocer al paciente, en los pacientes que están ingresados deben de llevar al menos 3 días para poder hacerles este cuestionario, por lo que no es aconsejable hacerlo en servicios especiales como urgencias o UCI. El NECPAL, como he dicho, no determina la complejidad de un paciente, no te dice si le tienes que derivar a un servicio especial. Para eso habría otros cuestionarios que complementan a este, como es el IDCPAL, que este sí que te diría qué clasificación y el diagnóstico que tiene, y la utilización conjunta del NECPAL y el IDCPAL sería lo que nos daría una valoración paliativa integral del paciente. ¿A quién se debería realizar el NECPAL? Pues a todos los enfermos con enfermedades crónicas avanzadas, a los pacientes geriátricos que a pesar de no tener ninguna enfermedad crónica presentan un nivel de fragilidad muy alto, a pacientes que a pesar de no tener ninguna de las enfermedades crónicas dichas antes tienen una enfermedad avanzada, y a pacientes que a pesar de no incluirse en ninguno de los grupos anteriores ha sido atendido domiciliariamente o bien en el hospital con más frecuencia de lo esperable. Entonces el estudio que realicé yo fue un estudio observacional descriptivo de corte transversal en el Servicio de Medicina Interna del Hospital San Telmo, que pertenece al Complejo Asistencial de Palencia, entre el periodo del 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Se revisó todas las historias de los pacientes a los que se les realizó el cuestionario NECPAL, y el cuestionario se realizó a los pacientes siguiendo los siguientes criterios: que fuesen mayores de 18 años y que fuesen atendidos 5 días por la misma enfermera de un turno fijo de mañanas. El NECPAL fue cumplimentado siempre por la misma profesional, la cual recibió antes formación para poder hacer este cuestionario. Los pacientes fueron elegidos de forma aleatoria, no se siguió ningún criterio de selección en sus camas, y se obtuvo una muestra de 58 personas. El número de personas que ingresó en la planta durante ese tiempo fue de 307, de las cuales 288 eran mayores de 75 años. De esas 307 personas, a 58 fue a las que se les realizó el instrumento NECPAL, siendo la proporción de hombres ligeramente mayor a la de mujeres, pero prácticamente iguales. Y el 74% de ellas eran pacientes institucionalizados previamente. De los 58 pacientes que fueron estudiados, 16 murieron en el primer ingreso. 15 fallecieron en los ingresos posteriores y 27 continuaron vivos. Quiere decir que más de la mitad de los pacientes estudiados fallecieron en un periodo
6 meses menor después de haber realizado el cuestionario. La estancia media de los pacientes NECPAL era de 13,64 días, mientras que la estancia media general de la planta había sido solo de 8,67. También la estancia media de aquellos pacientes que habían sufrido un exitus, la estancia media subía hasta los 18 días y, sin embargo, a los que se les daba el alta llegaba solamente a los 12. Ahora vamos a ver un poco por bloques, ¿no? De las 58 personas a las que se les realizó el NECPAL, 56 fueron positivas y únicamente 2 fueron las que dieron negativas, que igualmente se les realizó el resto del cuestionario para comparar un poco a los que fueron negativos con positivos. De la elección a demanda se vio que por demanda por parte de los familiares o de los pacientes solamente hubo un 32% de ellos, mientras que en un 63% de ellos había necesidad por parte del profesional. En cambio, en los pacientes que fueron NECPAL negativos no hubo demanda por parte de ellos y, sin embargo, el profesional sí que veía que probablemente habría necesidad. En el bloque 3, que son los indicadores generales, se vio que el 100% de ellos presentaban marcadores funcionales. Prácticamente todos tenían marcadores nutricionales positivos. La mayoría había sufrido más de un ingreso en el último año. Prácticamente todos presentaban úlceras por presión o caídas, dolores. El que menos tenían era el distrés emocional por haber ingresado, pero prácticamente todos cumplían todos los criterios. Los pacientes negativos únicamente presentaban marcadores funcionales y distrés emocional. Y en el bloque 4 destacar que simplemente de los 58 pacientes, el 17% eran oncológicos y la proporción que eran de los enfermos crónicos era 5 veces mayor. Sobre todo predominaban las insuficiencias cardíacas, las demencias y las enfermedades neurodegenerativas, que eran muchas veces concomitantes, y otras. Entonces, bueno, decir un poco que la media de edad de los pacientes fue mayor que el de otros estudios previos, igual que el que hayan tenido la mayoría de ellos marcadores nutricionales en el bloque 3, marcadores funcionales. Eso también es un poco porque en el Servicio de Medicina Interna de San Telmo es donde se derivan a los pacientes que peores capacidades funcionales, que son más dependientes, presentan peores pronósticos. Entonces, eso es lo que provoca también un poco un sesgo a la hora de extrapolar estos datos a otras unidades. La proporción de fallecidos de la planta en general con la proporción de fallecidos que hubo en nuestro estudio fue muy similar, lo que nos dice que la mayoría de los pacientes que ingresan en esta planta pueden ser subsidiarios de recibir atención paliativa. La diferencia entre hombres y mujeres no fue prácticamente significativa, igual que otros estudios elaborados, y el 75% de los pacientes eran institucionalizados, lo que también nos dice que estos pacientes tienen un mayor deterioro que aquellos que se encuentran en sus domicilios. Como hemos dicho, la estancia media era mayor para los NECPAL positivos. Se ve que hay una demanda por parte de los pacientes muy baja en comparación con la necesidad que se ve por parte del profesional, que es aquí donde se ve la necesidad de estos programas, y simplemente decir que que presentaban muchísimos ítems positivos en lo que viene siendo en todo el cuestionario. Y nada, decir que el instrumento NECPAL, como parte de método de valoración enfermera, debería ser aplicada sistemáticamente a todos los pacientes en situación de vulnerabilidad, sean oncológicos o no, que este cuestionario debería realizarse a nivel de todo el sistema sanitario, desde atención primaria hasta hospitalización, y que sería necesario realizar más estudios de mayor calidad para ver las necesidades paliativas de la población del Caupa. Eso es. Pues, muchas gracias, Fernando. Ha hecho un esfuerzo importante, nos trae una presentación muy extensa y bueno, pues nos lo has dejado muy claro. Ha sido y es un trabajo muy bien hecho, es un estudio observacional que luego, si quieren, los compañeros te preguntarán sobre él y las dificultades que has podido tener a la hora de desarrollarlo. Pero vamos a dar paso a la mesa de IR y de doctorado y posteriormente, pues si tenemos alguna pregunta con las presentaciones de TFG y las siguientes presentaciones, pues pasaremos a realizarlas. Y Fernando, que nos acabe aquí de contar y animar a estos compañeros que están a punto de acabar. Se puede, chavales. Así como no ha sido... Si estoy yo aquí, estáis todos, joder. Bueno, ahí nos van madurando nuestros estudiantes, ahora ya son compañeros y la verdad que, bueno, pues hay una progresión
importante y la verdad es que la vida nos ayuda a ello. O sea que, ¿alguna pregunta, Sara, en el chat? No, no.